ayudas a que tu prometida obtenga una de las almas estelares más poderosas del país, para que así se convierta en uno de los mejores genios del lugar, esperando que puedan ser felices. Sin embargo, al convertirse en una genio, ahora ella te desprecia, y su familia conspira para capturarte y entregarte a la familia que es tu enemiga. Y ante tal desastre, a pesar de las humillaciones y golpizas, tú logras escapar de ese lugar, con el único objetivo de vengarte y demostrarles lo ciegos y estúpidos que han sido por haberte tratado así. Espero que disfruten de este resumen, Nakama lectores, ya que realmente es una joyita oculta. Además les menciono que en este resumen ya han incluido todos los capítulos disponibles. La historia empieza mostrándonos el país Chu, y en la ciudad de Sky Harmony se encontraba el clan Bai, y allí Bai Kyushoe, quien es la primera señorita de la familia Bai, se encontraba meditando, y junto a ella se encontraba King Wentian, quien es el hijo adoptivo de la familia King, además de ser el prometido de la señorita Bai Kyushoe. Y no muy lejos de ellos se encontraba Bai Kingsong, quien es el líder de la familia Bai, junto con su segunda hija Bai King, y ellos esperaban que Bai Kishu alcanzara el alma astral del tercer reino, con la ayuda de la técnica secreta Agujas de Plata de Wentian. Y cuando llegaba el momento más crítico, Wentian empleaba su técnica secreta de agujas, y con eso, el poder se desbordaba, y Bai Kishu hacía lo posible por contener esa electrificante energía. Y en los siguientes segundos, toda esa energía empezaba a tomar forma de grulla sobre Bai Kyushoe, y con eso un fuerte graznido se manifestaba, mientras la grulla dorada se elevaba en el cielo. Y ante el rotundo éxito en su avance, todos rápidamente se acercaban hacia Kyushoe para felicitarla. Pero Bai King también quería agradecerle por todo el trabajo a Wentian. Sin embargo, su padre le decía que esto no era necesario, mientras la enviaba dentro junto con su hermana mayor. Y una vez que se quedaban solos, Kingston le decía a Wentian que no importa que él haya nacido con sus meridianos rotos, ya que su hija lo ayudará a llegar a la cima, y con esas palabras se marchaba. En cambio, Wentian nos revelaba que las cosas no eran tal y como ellos creían, ya que la herencia de su padre le permitía adquirir técnicas secretas a cambio de un doloroso proceso, y que es por eso que a la edad de 6 años él había autodestruido sus propios meridianos, ya que solo después de 10 años de meditación él podrá remodelar el conjunto más poderoso de meridianos estelares. Y esos 10 años ya estaban llegando a su fin, por lo cual Wentian quería sorprender a su tío Bai con esa noticia en el día de su cumpleaños. Al día siguiente, Wentian quería visitar como de costumbre a su prometida, pero al momento de salir de su habitación, los guardias se lo impedían, y ellos empezaban a mofarse de él, ya que aún no se daba cuenta de la situación actual, y lo único que le decían era que cómo es posible que un sapo quiera comer carne de cisne. No obstante, en ese momento la segunda señorita llegaba y lo regañaba por esas palabras, a lo cual esos guardias se disculpaban rápidamente, pero ella simplemente tomaba a Wentian y se lo llevaba a otro lugar. Y en los momentos siguientes, ella le decía que tiene que huir cuanto antes, ya que su padre se había aliado con la familia Ye, que es enemiga de los King, a cambio de eliminar a Wentian. Y antes de que pudieran hacer algo, Bai Kingsong ya llegaba a ese lugar, y él dejaba desbordar su energía en amenaza a su tonta hija, por revelar todo eso. No obstante, Wentian lo cuestionaba sobre por qué hacía ese tipo de cosas, ya que la familia King siempre los había tratado bien, a lo cual Kingston refutaba que el fuerte es quien siempre decide el rumbo de su destino, y que ahora que su hija ha logrado llegar al tercer reino del alma astral, él no permitiría que ella se case con una basura como él. Y con esto los guardias procedían a inmovilizar a Wentian, ya que él seguía sin poder cultivar. Y una vez que terminaban de golpearlo lo suficiente, ellos procedían a marcharse. Y aunque Wentian estaba repleto de su sangre, se juraba a sí mismo que él aún no sucumbiría a la muerte. Y es en ese momento que su conciencia era sumergida en la galaxia de los 9 cielos. Y ante eso Wentian se alegraba, ya que finalmente podría empezar su camino del cultivo. Aún así, evitaba rápidamente las almas de estrellas marciales, que eran débiles, y en poco tiempo ya se encontraba en la tercera capa, en la cual Kinshu había elegido a su grulla dorada. Pero Wentian no se iba a detener ahí, ya que por algo había sacrificado tanto, y en poco tiempo, finalmente llegaba a la quinta capa, en donde un imponente león de fuego lo esperaba. Y al verlo, Wentian suponía que esa sería una gran alma estelar, por lo cual se disponía a elegirla. Sin embargo, en ese momento aquella piedra que le había dejado su padre como regalo,
hacía cierta resonancia con el martillo celestial, por lo cual Wentian decidía cambiar de opción y elegía el martillo celestial, y con eso volvía al mundo real, en donde condensaba su energía, y una vez que su energía tomaba forma de un martillo, un gran resplandor se elevaba a lo alto en el cielo, y ese resplandor lo captaba Mo-Shan, quien era el maestro de la Academia Emperador Estrella, y él intuía que otro dragón oculto había emergido en el país Chu. Y de regreso donde Wentian, él se encontraba intrigado, ya que no esperaba que esa piedra reaccionara así, ya que tan solo era un regalo que le había dejado su padre, el día que lo había dejado en el orfanato, y al analizarla, su conciencia era llevada a otra dimensión, y allí, una silueta le pasaba el legado que le había dejado su padre. Y ante eso, Wentian se llenaba de emoción, ya que era el método de 1000 templados, y con eso, él ya tenía plena confianza en poder escapar. Y en la calidad de la noche, Wentian con extrema facilidad eliminaba a los guardias de su habitación, ya que gracias a ese método había llegado a la tercera etapa del refinamiento corporal, por lo cual Wentian decidía que lo mejor sería escapar cuanto antes, ya que Kingsun no merece ninguna consideración. Aún así, se preguntaba si su prometida tendría algo que ver, y es en ese momento que Qichue hacía presencia ante él, y ella actuaba realmente arrogante, y le decía que como agradecimiento por ayudarlo a obtener la grulla dorada con sus agujas, ella lo dejaría escapar, además de mencionarle que ella estaba de acuerdo en todo lo sucedido, y que ahora ella se casaría con alguien de la familia Ye, y con eso también le revelaba que ellos están destinados a ser personas de mundos diferentes. Y ante eso, Wentian también se disponía a marcharse, mientras se decía que en algún momento él se vengará, pero entre sus lamentos lo único que le pesaba era Bai King, ya que ella había tratado de ayudarlo. Al día siguiente, Wentian finalmente llegaba a la mansión King, en la ciudad celestial, y allí Wentian nos mencionaba que anteriormente un ancestro de la familia había ayudado al imperio, y por eso habían ganado gran renombre. Sin embargo, ahora era el propio imperio quien los estaba reprimiendo. Y en ese momento uno de los guardias se alegraba de saber que su joven maestro había vuelto, y en medio de la plática, él le mencionaba que la señorita Qin Yao se encontraba entrenando. Y eso llamaba la atención de Wentian, ya que ella es una de las jóvenes prodigias de la familia Qin, y en los siguientes momentos, ellos ya observaban el magistral entrenamiento de Qin Yao, y ella, al percatarse de que Wentian había regresado, rápidamente se sonrojaba y los saludaba cordialmente. Además de ella, el padre adoptivo también se percataba de que Wentian había llegado, y en poco tiempo, ellos comprendían que la razón de su visita era debido a que la familia Bai quería disuadir su acuerdo. Y es en ese momento que el maestro de Qin Yao de la Academia Real también llegaba a la mansión Qin, pero él no dejaba que nadie hablara, y le decía a Wentian que lo lleve rápidamente hacia la familia Bai, ya que él quería reclutar a Bai Qichue y quería ser el primero en acercarse a ella, ya que era seguro suponer que la Academia Emperador Estrella también estaría interesado en ella. Y ante esa información todos se asombraban, ya que esa academia solo recibía a los genios, y de ese lugar solo se graduaban los más poderosos, que en algún momento han sacudido el país entero. Pero él no era el único que llegaba, y quien descendía desde el cielo era Mo-Shan, el maestro de la Academia Emperador Estrella, quien también impartía sus saludos a la familia Qin. Y el líder de la familia Qin aprovechó ese momento para que sus dos maestros examinaran a Wentian, y al examinarlo, esos dos maestros se asombraban de saber que Wentian no tenía pulso, y el maestro de Qin Yao se mostraba realmente déspota, afirmando que él solo era una pérdida de tiempo. Pero debido a sus insultos, el líder de la familia Qin decidía que él debería marcharse, y ante eso ese anciano se marchaba lleno de rabia, mientras afirmaba que pronto la familia Qin sería erradicada. En cambio Mo-Shan, mientras bebía un poco de té, nos revelaba que él había seguido aquel destello del día anterior, e intuía que allí se encontraba aquel que recientemente había despertado su alma estelar. Y es de ahí que un miembro de la familia Ye llegaba arrogantemente para decirles que dentro de 2 días se llevaría a cabo una reunión en la familia Bai, ya que era seguro que ella ingresaría en la Academia Emperador Estrella, y justo ahí ellos anunciarían la unión de sus familias por el matrimonio. Una vez que esa persona se marchaba, Mo-Shan también aprovechaba para impartirle un regalo a Wentian, y con eso, él también procedía a marcharse. En los momentos siguientes, los ancianos de la familia Qin se encontraban en una reunión,
Y allí uno de los ancianos mencionaba que todo eso es culpa de Wentian, por lo cual lo mejor sería desterrarlo. Sin embargo, en ese momento el líder de la familia Qin hablaba imponentemente de que si alguien volvía a decir esas palabras, él mismo lo mataría. Y ante eso los ancianos se preguntaban qué es lo que Qin Chuan había recibido para que sea tan leal a Wentian. Después de eso, una vez que Wentian ya se encontraba en la comodidad de su recámara, decidió observar el regalo que le había dejado el maestro Mo Shan, y al mirar que era un meteorito estelar y una técnica del puño del dragón conquistador, él intuía que ese maestro ya estaba sospechando de su verdadera condición y lo alababa por ese hecho. Y con eso decidía que los 3 días restantes él pasaría absorbiendo ese meteorito estelar y así incrementar su cultivación, ya que después de todo debe volver a aquella humillación. Y una vez que los 3 días habían pasado, incontables personas llegaban a la mansión Bai para felicitarlo por su cumpleaños, ya que esa familia pronto crecería a pasos agigantados. E incluso los caballeros de plumas plateadas del imperio llegaban para mostrar su respeto. Y obviamente no podía faltar la familia Ye, que ya había esparcido todos los rumores sobre el próximo compromiso. En cambio, en la mansión Qin, nuestro querido Wentian finalmente estaba saliendo de su habitación, y ahora ya se encontraba en la 5ª capa de refinamiento corporal, y sin perder el tiempo decidía que ya es el momento de regresar a la mansión Bai. En los momentos siguientes, Wentian ya se encontraba camuflado entre la multitud, y allí observaba a los representantes de las 4 grandes academias del país, que eran la Academia Emperador Estelar, la Academia Real, la Academia Viento Divino y la Academia 7 Estrellas. Y es en ese momento que el representante de la familia Qin llegaba junto con su bella hija, y todos los presentes empezaban a murmurar sobre ellos y mofarse de que Wentian no había acudido. Sin embargo, en ese momento un gran anciano alzaba su voz para así dar inicio a los exámenes de ingreso a esas 4 academias. Y debido a eso, en poco tiempo los jóvenes genios de esa ciudad empezaban a presentarse, y entre los más sobresalientes estaban Chen Lu, Lin Yu y varios nombres más. Sin embargo, todos esos nombres eran opacados en el momento en que Bai Qiushu hacía presencia, y ante eso, incluso Mo Shan se decía que en efecto, ella ha sido elegida por los cielos. Pero en el último momento, un encapuchado subía con completa tranquilidad al escenario, y al ver que en realidad era Wentian quien había acudido, todos se burlaban de él. En cambio, Mo Shan se alegraba de que él finalmente haya decidido acudir, y Bai Qiushu quería burlarse refutando de que todos sus intentos eran innecesarios, ya que ella no lo quiere, y ante eso, Wentian le respondía que se sobreestima demasiado. Sin embargo, el anciano de la Academia Real quería aprovechar ese momento para humillar a Wentian. No obstante, Mo Shan no se lo permitía y hacía que él también participara en las pruebas. Y una vez que las pruebas comenzaban, los participantes iban de uno en uno para medir su poder y resonancia con las almas estelares, hasta que finalmente llegaba el turno de Lin Yu, y ella verdaderamente era uno de los grandes genios. Pero para su mala suerte también estaba Qin Shue en esa selección, y ella pasaba realmente arrogante para mostrar todo su potencial, y con eso aprovechaba sus grandes calificaciones de 8 estrellas para decirle a Wentian que observe muy bien la diferencia que hay entre ellos, ya que es como el cielo y la tierra. Pero Wentian no hacía caso a sus palabras, y nuevamente con extrema calma pasaba a tomar su prueba, y todos se asombraban de ver que sus poderes estaban resonando. Pero las cosas no terminaban ahí, y Wentian hacía que incluso el medidor del alma estallara, y ante eso, todos estaban desconcertados por tal muestra de resonancia. En cambio, Mo Shan se alegraba de no haberlo juzgado mal, ya que ahora estaba seguro de que él era ese genio. Pero Bai Qiushu estaba completamente incrédula por todo lo sucedido, ya que no se esperaba eso. No obstante, su padre le decía que nada ha cambiado, ya que él posee sus meridianos rotos. Y el maestro de la Academia Real también corroboraba eso, y le decía que en la segunda prueba, él debería largarse, ya que allí se medirá la fuerza destructiva que posee cada uno. Y en pocos minutos cada participante ya se encontraba dando lo mejor en la segunda prueba, y Lin Yue lograba hacer que ese gigante temblor sonara 6 veces, por lo cual la Academia del Viento Divino y de las 7 Estrellas la invitaban a unirse. Sin embargo, ella se desilusionaba, ya que las otras 2 academias no estaban interesadas. Y con eso el momento de Bai Qiushu finalmente llegaba,
y ella nuevamente actuaba con completa arrogancia y mostraba sus magníficas técnicas, incluida su grulla dorada. Y ante eso todos se asombraban. Y la Academia Real era la primera en ofrecerle grandes beneficios y se unía a ellos. Y con eso las otras dos academias también lo hacían, e incluso se disponían a dar más beneficios, hasta que un representante de la Academia Emperador Estelar también le invitaba a unirse a ellos. Y gracias a las palabras, ella nuevamente aprovechaba la oportunidad para recalcar la diferencia entre los dos, pero de igual manera, Gwen-Tian tan solo sonreía y procedía a mostrar su poder. Y una vez que su golpe impactaba, ese tambor generaba un pequeño destello, y eso sorprendía a los ancianos, y aquellos creían que él no tenía ningún poder. En cambio, Killshue aprovechaba para decirle que no importa todo su esfuerzo, ya que nunca podrá ser un artista marcial. Y ante esas palabras, Gwen-Tian aprovechaba para usar su nueva técnica Puño del Dragón Conquistador, y así asombrar a todos, ya que ahora era seguro que Gwen-Tian había ocultado sus habilidades. Pero Gwen-Tian no se detenía y también usaba su martillo celestial para generar un ensordecedor poder. Y ante esa resonancia, los ancianos comprendían que esa alma estelar era incluso superior a la de Killshue. Pero gracias a toda esa adrenalina, aquella piedra misteriosa lograba ser consumida por Gwen-Tian. Y con eso, un nuevo poder se manifestaba. Y Gwen-Tian blandía nuevamente un ataque que generaba una gran impresión en todos los presentes. Y con eso, obteniendo la mayor puntuación. Y en ese momento, Gwen-Tian aprovechaba para afirmarle a Killshue que en efecto, ellos están destinados a mundos diferentes, y que la familia Bai es una completa malagradecida, y que no tiene el derecho a querer humillarlo. Y es en ese momento que Mo-Shan hablaba, para invitarlo a su Academia Emperador Estelar, y de paso revocó la anterior invitación que le habían hecho a Killshue. Y al escuchar esas palabras, Killshue estaba completamente destrozada, ya que todos sus anhelos se estaban esfumando, e incluso el líder de la familia Qin llegaba para él mismo, el quien anulara el compromiso de ella con Gwen-Tian, y de paso prohibirle la entrada a la familia Bai en su territorio. Y ante eso todos empezaban a burlarse de la familia Bai, ya que todo les había salido mal. Aún así, ella reunía el coraje para decirle que la vida es muy larga, y que en algún momento ella se vengará. Y con eso rápidamente decidí aceptar la invitación de la Academia Real. En ese momento las demás academias también hacían sus exuberantes invitaciones a Gwen-Tian. Sin embargo, él rechazaba generosamente esas invitaciones y les mencionaba que él se uniría a la Academia Emperador Estelar. En cambio, el representante de la familia Ye le mencionaba al líder de la familia Bai que todos sus acuerdos serían cancelados y que él mismo se encargaría de todo el asunto. Y con eso pedía la atención de todos, ya que se disponía a impartir un nuevo decreto del Rey Chu, y ese decreto consistía en que todas las jóvenes promesas de la familia Qin deberían unirse a la Casa Marcial General Divino, ya que allí se forjan a las tropas del Imperio. Y ante eso, Gwen-Tian nos revelaba que el Imperio busca hacer que la familia Qin no prospere, ya que esta casa marcial ha sido plagada por la familia Ye, y lo único que buscan es su destrucción. Y ante eso, incluso Mo-Shan refutaba que Gwen-Tian ya había elegido a su academia. Y en cuanto al líder de la familia Qin, él se rehusaba a aceptar esa absurda petición, y sin perder el tiempo tomaba a Qin Yao y Gwen-Tian para regresar a su territorio. Y ante esta acción, el líder de la familia Ye ordenaba al caballero de plumas plateadas que rodeara a la familia Qin, y mientras se marchaban, Gwen-Tian se decía que nunca olvidara esta acción del imperio y la familia Ye. Después de eso, la mansión Qin ya se encontraba rodeada por las tropas del imperio, y el líder de la familia decidía que no tienen de otra que pedir la ayuda de su ancestro, y aquel sería el único que podría salvarlos de ese problema, debido a todo el poder que posee. Y de paso también decidía que lo más importante era mantener a sus dos jóvenes promesas a salvo, los cuales obviamente eran Gwen-Tian y Qin Yao, ya que los dos podrían traer una nueva gloria a la familia Qin. Y como disculpa, uno de los ancianos incluso le entregaba unos meteoritos estelares a Gwen-Tian, y Gwen-Tian, sin perder el tiempo, decidía que lo mejor sería absorber esos meteoritos para poder incrementar un poco su poder. Y una vez que se sumergía en la meditación, su conciencia era nuevamente arrastrada, y allí, esa silueta parecida a él, nuevamente aparecía. Y Gwen-Tian se decía que ese, en definitiva, debe ser un regalo de su padre para que mejoren su cultivación. Así que decidí imbuir toda su energía en él, y al ver que la energía aún no era suficiente,
Incluso usaba aquellos meteoritos estelares, y después de exprimir casi toda su energía, finalmente obtenía una reacción. Y de regreso en la realidad, Wentian comprendía que esa silueta le había entregado un gran método de forja. Y con eso, sin perder el tiempo, Wentian decidía poner a prueba sus nuevos métodos de forja. Y en poco tiempo se llenaba de alegría de saber que podía forjar espadas de almas estelares. Y al probar el nuevo poder que obtenía esas espadas, sentía más confianza en él, ya que gracias a eso podría obtener grandes aliados e incluso pertenecer a academias más prestigiosas que impida que el propio imperio o la familia Ye actúen contra él. Al día siguiente, Wentian acudía al gremio Galaxia, que era de forjadores, para convertirse en un discípulo, ya que ese gremio poseía las mayores influencias en todo el país Chu. Sin embargo, en ese lugar se topaba con Lin Yue, y ella había cambiado de perspectiva, y también se mostraba arrogante frente a él, y trataba de humillarlo, ya que intuía que pronto la familia Qin sería destruida. Pero en ese momento llegaba Fen Ping, quien es un maestro forjador de ese gremio, y aunque era de bajo rango, Wentian debía ganarse su aprobación para poder convertirse en un discípulo. En cambio, Lin Yue, como conocía a ese maestro, procedía a pedirle que le fabrique un arma divina, y de paso, también impartía malas palabras sobre Wentian. Y ante eso, Fen Ping, de mala gana, decidía darle una oportunidad a Wentian, y con eso le mostraba cómo se forja un arma divina, y se vanagloriaba con sus pocas habilidades. Después de eso, Wentian también quería comprobar que era capaz de crear esas mismas armas divinas. Sin embargo, en el momento en que lo hacía, Fen Ping regresaba, y él tomaba ese acto como un desperdicio de materiales, por lo cual echaba a Wentian sin consideración. No obstante, en los momentos siguientes un maestro marcial también llegaba al lugar para adquirir armas divinas, y al ver el arma que Wentian había forjado, él se interesaba en ella, y procedía a explicarle lo excepcional que era, a pesar de ser de primer nivel. Y ante esto, Fen Ping sin dudarlo se acreditaba todo ese logro, como si él lo hubiera forjado, por lo cual ese maestro le decía que dentro de 3 días, él volvería por más armas como esa. Así que Fen Ping se preocupaba y decidía buscar a Wentian para aprovecharse de él. Al regresar a casa, Wentian observaba cómo más personas lo estaban custodiando, y es en ese momento que un ataque furtivo llegaba hacia él, y Wentian lograba esquivarlo justo a tiempo. Y ante eso, esa persona se decía que era como los rumores, y que en realidad es un gran genio, por lo cual le decía que ese era el momento de que él, junto con Qin Yao y Kishi, lo sigan a la casa marcial del imperio. No obstante, en ese momento el líder de la familia Qin también llegaba, ya que él no permitiría que eso suceda. Y debido a eso, un discípulo llamado Yelan decidía actuar arrogantemente e insultar a la familia Qin, por lo cual Qinzin no aguantaba esa humillación y decidía atacarlo. Sin embargo, su poder era insuficiente, por lo cual sus costillas se rompían ante el ataque de Yelan, y debido a esa situación, Yelan aprovechaba para insultarlos aún más y tratarlos como la peor basura del país. Pero Wentian no iba solo a recibir esos insultos, así que lo provocaba con arrogancia, y ante esas provocaciones Yelan caía y lanzaba un gran ataque para demostrarle su superioridad. Pero Wentian también aprovechaba para golpearlo con todo su poder, mientras usaba su martillo celestial. Y una vez que sus golpes colisionaban, Yelan era quien sufría grandes heridas, mientras era mandado a volar. Y debido a eso su maestro se decía que el talento de Wentian definitivamente es aterrador, por lo cual no deben dejar que viva más. Así que rápidamente ordenaba a sus hombres para que los tomen como prisioneros por desobedecer las órdenes del imperio. Y ante esa situación, los ancianos de la familia Qin también interferían, y una batalla se manifestaba, mientras el líder tomaba a Wentian y Qin Yao para ingresarlos en el patio interior, y así poder estar protegidos gracias a la matriz que posee su mansión. Al llegar la noche, el asedio y las fuerzas del imperio seguían sobre la familia Qin, y ante eso, el líder de la familia decidía que es el momento de hacer que Wentian y Qin Yao escaparan, ya que su único objetivo era asegurar sus vidas, para que así ellos puedan resurgir al clan Qin. Y es en ese momento que a ese lugar llegaba aquel forjador Fen Ping, y él le pedía a Wentian que le ayudara a forjar más armas divinas, ya que había descubierto que posee un poco de talento. En cambio, Wentian ya intuía que estas pequeñas matrices que había hecho eran de gran importancia, por lo cual buscaba negociar con Fen Ping y le mostraba
un arma divina mucho mejor, pero a cambio de su ayuda, Wentian quería que su gremio se encargue de proteger a la familia Qin. No obstante, alguien más llegaba a ese lugar, y era aquel maestro Muqin, que anteriormente había pedido más armas, y él había decidido seguir a Fen Ping, ya que había intuido que él no era el verdadero forjador de esa arma. Y ahora que sabía que el forjador era Wentian, lo invitaba a unirse a su asociación del Río Estrella, y con eso garantizaba que podría mantenerlo a salvo de cualquier peligro. Pero a pesar de esta oferta, Wentian la rechazaba, ya que la única manera de que lo acepte era si promete ayudar y salvar a toda la familia Qin. Y ante esa situación, Muqin decide invitarle a que sea uno de sus invitados en su asociación, para que sí pueda tener mayor influencia y evitar que alguien le quiera hacer daño. Y ante esas palabras, Wentian finalmente decidió agradecerle y aceptar esa propuesta, ya que esa era la mejor opción. Y con ese acuerdo, Muqin se marchaba, esperando verlo de nuevo en la asociación del Río Estrella. Pero las cosas aún no se solucionaban, ya que ellos seguían bajo ataque. Y es en ese momento que el ancestro de la familia Qin emergía, y él decía que ya sabe cómo solucionar esa situación. Y con eso les contaba que a quien quiere el imperio es en realidad a él, por lo cual si va con ellos, la familia Qin podría salvarse del peligro momentáneamente. Y aunque todos los ancianos se rehusaban esa acción, aquel ancestro salía para entregarse voluntariamente. Y ante eso aquel encargado sonreía, ya que finalmente estaba completando una de sus misiones, y con eso ordenaba que sus hombres rompieran las piernas del ancestro para evitar que intente hacer algo. Y una vez que tenía incapacitado al ancestro de la familia Qin, ese capitán daba la orden para que capturen a Wentian y Qin Yao, mientras que los demás simplemente debían eliminarlos. Y ante eso el líder de la familia Qin daba la orden de que todos sus miembros salgan al ataque y hagan un camino para que los dos jóvenes puedan escapar de esa catástrofe. Sin embargo, sus enemigos eran abismales, por lo cual era realmente difícil que escaparan, y una gran guerra se materializaba en la entrada a la mansión Qin. Aún así, Wentian sabía que dadas las circunstancias no tenía de otra que escapar, por lo cual incapacitaba a varios de sus oponentes mientras se iba haciendo un camino. No obstante, en ese momento Yelan también se unía a la batalla, ya que quería devolver la humillación que había sufrido anteriormente, por lo cual en poco tiempo los dos ya se encontraban en una batalla, y esta vez Yelan estaba bien preparado, por lo cual Wentian no podía sorprenderlo como la última vez. Y ante esa desventaja, Wentian decidía que era el momento de usar sus agujas de acero para así estimular su cuerpo y poder ganar una mayor cantidad de energía por unos pocos segundos. Y gracias a ese acto, la energía interna de Wentian empezaba a desbordarse descomunalmente. Aún así, Yelan no le daba importancia y empleaba su mejor ataque con su alma estelar de lobo. Y ante eso, Wentian también contraatacaba con su rugido del dragón de los 9 cielos. Y ese ataque varía completamente con Yelan, que lo dejaba sin moverse en el suelo. Y Wentian, sin perder el tiempo, acababa con su vida, ya que no perdonaría todas sus amenazas. Y ante esa situación, los miembros del clan Ye no lo podían creer, y juraban que le darían una muerte realmente horrible por haber acabado con uno de sus genios. En cambio, Wentian los invitaba a que intentaran hacer eso, ya que si él sobrevive, algún día, él volvería para hacerles pagar por todo esto al clan Ye. Y sin perder el tiempo, Wentian corría a toda prisa con la poca energía que le quedaba en su cuerpo. Y al llegar a cierto lugar, se encontraba con Mo Shan, quien había venido con más discípulos para rescatarlo. Pero en ese momento la familia Ye ya llegaba a ese lugar, y ellos eran conscientes de que tenían la ventaja. Aún así, Mo Shan ordenaba a sus discípulos que ganen el mayor tiempo posible. Y ante esa petición, sus discípulos se abalanzaban al ataque, causando devastaciones con cada movimiento. En cambio, Wentian se asombraba de tal magistral poder, y se decía que en efecto en esa academia solo están los genios. Y en los momentos siguientes, finalmente llegaba la entrada de la asociación del Río Estrella, y allí ya lo estaba esperando Qin Yao, junto con uno de los ancianos de su familia. Sin embargo, en el momento en que se disponían a ingresar, una barrera no dejaba que los demás ingresaran, y es ahí que Muqin emergía para preguntarle una vez más a Wentian si deseaba convertirse en su discípulo. Y ante esa situación, Wentian cuestionaba sobre por qué razón actuaba así, y ya habían acordado en que sería su invitado. Y ante eso, Muqin le respondía arrogantemente que allí no hay invitados.
y que la única salvación que le queda es que se convierta en su discípulo, ya que los miembros de la familia Ye también ya habían llegado a ese lugar. Y ante esa situación, Wentian comprendía que Mukin había ideado ese plan para forzarlo a ser su discípulo y así poderlo controlar. Pero a pesar de esa mala situación, Wentian se rehusaba y prometía devolverle todo ese favor si lograba sobrevivir. Y aunque se encontraba en una completa desventaja, ellos se disponían a luchar con todo lo que tienen. A lo cual el anciano Yemo con su energía los inmovilizaba, ya que ellos estaban realmente débiles. Y con eso, el anciano Yemo se disponía a erradicarlos con su alma estelar del águila. Y en el momento en que Wentian perdía la conciencia, un enorme mono era invocado. Y ese mono blandía aquel martillo celestial que destruía todo a su paso. E incluso el anciano Yemo no era capaz de resistir los ataques de ese imponente mono, lo cual dejaba completamente desconcertado a todos, ya que no debería ser posible que Wentian haga eso. En cambio, Wentian estaba completamente inconsciente y era controlado por esa aterradora aura del mono, y con un poderoso rugido de esa bestia todos quedaban aterrados por esa inmensa cantidad de energía. Pero esa bestia simplemente se marchaba por el bosque junto con Wentian. Después de eso ya habían pasado 3 días, y en un bosque repleto de nieve 2 doncellas caminaban, y ellas eran Nola y Mockingjay, quienes conversaban sobre lo sucedido con la familia Ye y King. Pero en ese momento una pequeña bestia ladraba cerca de ellas, y al acercarse se percataban de que alguien estaba cubierto por la nieve en ese denso bosque. Así que Quinchen sin dudarlo lo atendía e incluso le daba una píldora medicinal de 2º grado, ya que se decía que el destino los había unido. Y una vez que estabilizaba su salud, ella procedía a marcharse, ya que sus labores habían terminado. Y en los momentos siguientes, aquellos discípulos de Moshan llegaban al lugar. Y es en ese momento que Wentian recobraba la conciencia, y es por eso que pensaba que ellos eran los que lo habían salvado. Después de eso, Wentian decidía indagar sobre lo que había ocurrido en los últimos días, así que volvía a escondidas donde la familia King, y allí se topaba con Qin Yao, y al verlo, ella se llenaba de emoción por saber que aún seguía con vida, y con eso procedía a revelarle que su padre y abuelo habían sido capturados por el imperio, y que el segundo tío era quien había asumido el liderazgo para lanzar un gran contraataque, y que el futuro de la familia King dependía del éxito de ese ataque. Además de que su tío había decidido expulsar a Wentian de la familia, para que así Wentian pueda ingresar sin problemas a la Academia del Emperador Estelar. Y una vez que terminaba de contarle todo eso, ella le decía que se vaya cuanto antes, y que se vuelva lo suficientemente fuerte para aplastar a todos, y así todas sus penurias puedan ser cobradas, ya que él es el que posee el mayor talento. Y ante esa petición, Wentian afirmaba que en definitiva, él se haría inconmensurablemente fuerte. Y luego de unos días, Wentian ya llegaba a la capital real, y allí se asombraba de las presencias poderosas que sentía a su alrededor, e incluso las grandes bestias que simplemente eran mascotas. Y allí se topaba con los discípulos de Moshan, que habían acudido para protegerlo, y ellos, sin perder el tiempo, lo llevaban a la academia para que obtenga su placa de discípulo. Sin embargo, al llegar a la entrada de la academia, aquel encargado de entregar esas placas no estaba dispuesto a dejar que las cosas sean tan fáciles, y él se rehusaba a darle la placa de discípulo si no lograba pasar su prueba como los demás. Y con eso le decía que la única manera de que se convierta en un discípulo era si ingresa al bosque oscuro y logra salir con vida. Y ante eso Wentian sabía que esa era una trampa de ese anciano, pero aún así accedía a tomar ese reto, ya que el camino marcial no es tan misericordioso. Y es hasta aquí que llega el resumen acá, lectores. Espero que lo hayan disfrutado. Y una vez dicho eso, agradezco a todos los que llegaron a esta parte del video, y en especial a los miembros del canal por todo su apoyo. Nos vemos en un siguiente video, Nakama lectores. Adiós.